Bueno, hoy vamos a evaluar la semiología del sistema linfático. Primero tenemos que tener en cuenta que vamos a comenzar con una inspección que la misma tiene por objetivo detectar asimetrías o masas visibles, identificar cicatrices de cirugías y o enfermedades ganglionares previas y o supuración, cambio de color, etc. Luego procedimos con la palpación, que debe realizarse con el pulpejo de uno o más dedos, índice medio anular, ejerciendo presión variable, inicialmente una presión mínima para evitar el desplazamiento de los ganglios y movimientos circulares o de vaivén. Comenzamos con la palpación del ganglio occipital, que se ubica entre la protuberancia occipital externa y la apófisis mastoides. Tenemos que saber que estos ganglios drenan de la zona posterior de la cabeza y pueden corresponder a dermatitis seborreicas, tiñas del cuero cabelludo, que son infecciones micóticas, pediculosis capitis, pequeñas erosiones o infecciones sistémicas como la rubiola o el exantema súbito, que sería la rociola infantil. Luego proseguimos con la palpación de los ganglios retroauriculares, que se ubican por detrás de la oreja sobre la apófisis mastoides a nivel de la inserción del esternocleidomastoideo. Estos ganglios reciben aferencias del pabellón auricular, también del conducto auditivo externo, de la región temporal del cuero cabelludo. Luego proseguimos con la palpación de los ganglios preauriculares. Estos mismos se ubican por delante del trago del pabellón auricular. Estos ganglios drenan la conjuntiva ocular, la piel de la mejilla, los párpados y región temporal. La blefaritis, la conjuntivitis o el síndrome oculoganglionar pueden acompañarse de estas adenopatías. Luego proseguimos con los ganglios submaxilares. Estos se encuentran por debajo del maxilar inferior. Pueden ser debidas a infecciones dentarias, faringitis, mucositis labial o acné facial. Esos mismos reciben aferencias de la lengua, de la glándula submaxilar, ganglios submentonianos, mucosa labial yugal. Luego continuamos con la palpación de los ganglios submentonianos. Se ubican por debajo de la unión de los maxilares inferiores. Reciben aferencias del labio inferior, piso de la boca, punta de la lengua, piel de la región de las mejillas. Luego continuamos con los ganglios cervicales anteriores, que estos se encuentran en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Tenemos que tener de referencia este músculo. Ahí estamos palpando los ganglios cervicales anteriores. Tenemos que saber que estas adenopatías son las más frecuentes, reciben el drenaje linfático de la lengua, oído externo, parótida y estructuras profundas del cuello como laringe, faringe, tiroides y tráquea. Las adenopatías más frecuentes son las agudas bilaterales y la etiología principal es por cuadros virales de las vías respiratorias altas, como por ejemplo por enterovirus, adenovirus, virus influenza, herpes simple y herpes virus tipo 6. Bueno, luego continuamos con los ganglios cervicales posteriores, que se encuentran a lo largo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y por delante del trapecio. Ahora continuamos con los ganglios supraclaviculares. Ubicamos la clavícula y bueno, estos se van a encontrar por detrás de las inserciones claviculares del esternocleidomastoideo. Estos generalmente están relacionados con procesos malignos hasta en un 75% de los casos. La localización derecha se asocia a procesos mediastínicos o pulmonares, mientras que la izquierda suele hacerlo con procesos abdominales, sobre todo linfomas. Ahora continuamos con la palpación de los ganglios axilares. Estos se distribuyen como una pirámide, limitado por los músculos pectorales, parrilla costal, músculos subescapular, dorsal ancho y cara interna del brazo. Tener en cuenta que debemos palpar tanto la cara anterior, posterior y la torácica. Estos recogen la linfa de la extremidad superior, pared torácica y mama. Las causas más frecuentes son por la enfermedad de arañazo de gato, vacunaciones recientes, sobre todo la BCG, brucelosis, artritis idiopática juvenil y linfomas no Hodgkin. También hay que saber que los pelitos encarnados, según la edad, si se hacen depilaciones, podría ser frecuente. Están asociadas a heridas o abrasiones en mano o antebrazo y generalmente no se palpan. Es importante recalcar que estos no se palpan y si los palpamos tenemos que pensar en una poliodenopatía por una mononucleosis infecciosa. Luego continuamos con los ganglios inguinales. Lo vamos a palpar horizontal a lo largo del ligamento inguinal.
Estas adenopatías están asociadas a lesiones o infecciones de extremidades inferiores y región genital, como las enfermedades venéreas, por eso es importante pensarlo a partir de la adolescencia. Y también palpamos la región vertical a lo largo del segmento superior de la vena safena. Y por último, terminamos con los ganglios popliteos. Estos se ubican en la fosa poplitea. Son secundarias a infecciones de la piel y tejido celular subcutáneo de la extremidad inferior. También es importante recalcar que ante una herida cortante infecciosa se va a generar drenaje hacia el ganglio más cercano. Para concluir con una adecuada evaluación del sistema linfático, vamos a hacer la palpación del vaso y del hígado. Comenzamos por vaso, ya que se encarga de la filtración de la sangre y eliminación de glóbulos rojos, además de la producción de células. Para evaluarlo, generalmente realizamos una palpación abdominal en busca de aumento de tamaño o de dolor. Comenzamos por la fosa ilíaca derecha porque el vaso crece en forma oblicua y en caso de que haya esplenomegalia pasa a la línea media. También es importante que recordemos que para que se perciba tiene que haber duplicado su tamaño. Finalizando ahora sí con la evaluación, en cuanto al hígado, generalmente también comenzamos por la fosa ilíaca derecha y vamos ascendiendo a medida que le pedimos al paciente que inhale y exhale. Es importante también que utilicemos la maniobra que nos haga sentir más cómodos. Ante la presencia de una adenopatía tenemos que saber caracterizar la misma y tener en cuenta las siguientes variables. Saber la localización, ya que pueden sugerir alguna patología local o enfermedad sistémica, evaluar el número y el tamaño. El tamaño anormal es mayor a 1 centímetro en ganglios cervicales y axilares, mayor de 1,5 centímetros en los ganglios inguinales y mayor de 0,5 centímetros en los ganglios epitrocleares. Esto es aproximadamente. Luego debemos evaluar si hay algún tipo de fijación a planos adyacentes. Las adenopatías benignas suelen ser móviles, las neoplásicas suelen estar adheridas a planos adyacentes, pueden adherirse entre sí a la piel y también a los planos profundos. Evaluar la consistencia, las benignas suelen ser blandas, mientras que los ganglios duros pétreos suelen deberse a procesos malignos. También vamos a evaluar la sensibilidad. El dolor sugiere un proceso agudo con aumento brusco del tamaño ganglionar y un estímulo de los receptores nociceptivos capsulares. Y vamos a ir finalizando evaluando la alteración de la piel suprayacente, evaluando si hay eritema, calor, fluctuación, algún tipo de fistulización. Y no debemos olvidarnos que todos estos datos los debemos recoger junto con el estado general del paciente, evaluar la temperatura, todos los signos vitales, la presencia de exantemas, signos hemorrágicos, hepatomegalia o esplenomegalia, su estado articular y bueno, debemos palpar todas las regiones ganglionares.